¿Y qué dice la ley? La ley nos dice que la obligación del profesional facultativo es hacia el paciente, al menos que haya un riesgo de daño importante sobre otros individuos. Y esto lo vemos recogido en varios artículos de esta ley, en la cual nos habla de la confidencialidad de los datos genéticos de carácter personal y de que el personal que acceda a estos datos quedará sujeto al deber de secreto de forma permanente y solo con el consentimiento de esta persona expreso y escrito podrá revelar a terceros esta información. ¿Y que nos dice también de quién debe informar de esto a los familiares? Pues nos dice que el que debe informar a los familiares es esa persona. Hay que, en el proceso pretest, hay que advertir o hay que explicar de la implicación que puede tener a los familiares la información que se llegue a obtener y que la conveniencia y la recomendación de que transmita dicha información. Por lo tanto, en resumen, el profesional tiene el deber de mantener la confidencialidad y de informar de la implicación en la familia y asegurarse que el individuo la comprende. No tiene el deber de informar a los familiares y la obligación de secreto únicamente puede romperse en casos excepcionales por la necesidad de revelar la información para evitar un daño grave en la salud de un familiar. Cuando ocurren estas cosas en la consulta es algo difícil de abordar, se ha de intentar, bueno, pues hacerle entender bien a la persona de las implicaciones que esto puede tener en la familia y en algunos casos extremos pues es muy recomendable pues presentar el caso en un comité de ética del hospital para, bueno, guiar y también tener un respaldo tanto legal para poder tomar determinadas acciones. Vale. El siguiente paso que seguro que nos encontramos muchas veces en la consulta, ¿vale? Volvemos a la siguiente, al caso previo, se detecta la variante patogénica en BRCA1 y siempre nos preguntan, bueno, yo tengo 2 hijos, les quiero hacer el estudio, ¿cuándo les hago el estudio? ¿Vale? ¿Qué dice la ley del estudio genético en menores de edad? Tanto desde un punto de vista ético como de un punto de vista legal que coincide. No se recomienda el estudio genético de genes que no tienen riesgo de desarrollo de cáncer en la infancia, por motivos médicos, por motivos éticos, ya que estás rompiendo el principio de autonomía, y por motivos psicológicos. Puede tener unas repercusiones psicológicas y también unos cambios en las dinámicas familiares sin ofrecer una ventaja al menor. Que aquí, bueno, pues también principio de autonomía de esa persona cuando llega a una edad adulta de decidir y también no maleficencia, ya que ahora mismo si no hay un riesgo de desarrollar cáncer en la infancia, no le ofreces ningún beneficio. ¿Y qué dice la ley? Pues lo mismo. En caso de menores, el estudio genético presintomático en enfermedades que aparecen en la edad adulta deberá diferirse hasta que la persona tenga la madurez y la competencia necesaria para realizar este estudio, así como para que tenga la capacidad de dar su consentimiento. Y en aquellos casos de algunos genes que puedan dar riesgo de tumores en la infancia y que puedan ser prevenidas o tratados adecuadamente, se deberá realizar lo más cercano posible a la fecha que se puedan iniciar dichas medidas. Vale. Y luego ya esto era como lo más importante que quería explicar, pero también 2 pinceladas de dos otros puntos que me han parecido importantes en la ley. En cuanto a una persona si ha fallecido y la posibilidad de obtener o analizar estas muestras, cómo lo gestionamos, le podemos dar la información a los familiares, cómo se hace. Pues se podrán obtener y analizar estas muestras, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente en vida y así se acredite. Y luego el acceso de los familiares biológicos a esta información, siempre de los familiares biológicos, se limitará a los datos genéticos para la protección de la salud de aquellos. Vale. Y luego, en la conservación de los datos, por si alguna persona, algún paciente puede preguntar, se conservarán durante un mínimo de 5 años, transcurridos el cual puede solicitar su cancelación, y si no, pues los datos se conservarán el tiempo necesario. Y si se conservan para fines de investigación, esto debe ser de una forma anonimizada de tal manera que no sea posible la identificación del sujeto. Bueno, en conclusión, quería remarcar pues, la excepcionalidad de los datos genéticos, la importancia de esta información, no solo por las repercusiones que tiene la persona, sino en la familia, que el consentimiento informado es clave, que debe ser por escrito y que debe de recoger toda la información necesaria para que la persona pueda entender todas las implicaciones que tiene el resultado de este test y los posibles resultados. La importancia de hacer un buen asesoramiento genético que va ligado a este consentimiento informado. El abordaje de la comunicación interfamiliar es algo que se ha
intrafamiliar, perdón, es algo que se tiene que abordar desde la primera consulta y luego que siempre está el recurso del Comité de Ética del hospital. Vale. Pues si queréis paso ya a la siguiente presentación, que va a ser más ligera que esta, seguro. Entonces, lo he dividido un poco en los recursos que pueden ser útiles para profesionales en una consulta, algunos recursos que pueden ser útiles tanto para profesionales como para pacientes para transmitir y comprender los riesgos, y luego algunos recursos exclusivos para pacientes. Entonces, para profesionales quería hablar primero de estas 3 bases de datos, que son bases de datos de variantes genéticas, que son ClinVar, Barsom y Franklin. Es importante, creo yo, que siempre que recibamos el resultado de un estudio genético, confirmemos o revisemos cómo es la clasificación de esta variante en las principales bases de datos. Son muy fáciles de usar, uso público. ClinVar es una base de datos en los que los laboratorios son los que van añadiendo la información. Entonces os voy a mostrar algún ejemplo para hacerlo un poco más práctico. Entonces, por ejemplo, esta variante que es muy típica en BRCA1, vemos que aquí tiene, cuando la introduces en el sistema, te deriva a esta página y te dice primero cómo se clasifica. La clasificación en este caso pues patogénica, y aquí te dice también el sistema de clasificación, que puede ser de 1 a 4 estrellas, que aquí está el significado de estas. Evidentemente, a mayor estrellas, más evidencias, más robustez en esta clasificación. También te dice mucha más información, la forma de identificación de la variante, las diferentes nomenclaturas, la consecuencia a nivel molecular, cuándo ha sido por primera vez reportada y la última vez que ha sido reportada y evaluada en esta base de datos. Y luego otra información que también está muy bien para intentar entender pues, de dónde ha salido toda esta clasificación es que te explica el laboratorio por laboratorio cómo la ha clasificado así, el cambio que produce, la frecuencia poblacional, bueno, esta información para comprender por qué una variante se clasifica como se clasifica. Y también ahora mismo se está actualizando para dar también apoyo a la clasificación de las variantes de origen tumoral. Luego Barsom es una página también parecida, aquí sí que hay que registrarse porque si no tiene como un límite de búsquedas. Y luego está Franklin, que Franklin tiene también es muy parecido, pones la variante y tiene un sistema de clasificación basado en las 5 posibilidades. Y una de las cosas buenas que tiene Franklin es que puedes también editar, de tal manera que si hay alguna variante de significado desconocido, que puedas tener más información porque has hecho algún estudio de cosegregación, el laboratorio realiza algún estudio funcional. Bueno, puedes jugar un poco con ayuda del laboratorio y ver cómo se puede ir reclasificando esta variante. También te da información acerca de las publicaciones relacionadas con esta variante, información sobre el gen y también sobre las condiciones asociadas, pues en este caso, pues anemia de Fanconi o susceptibilidad al cáncer de mama y ovario hereditario. Vale. Y luego no quería pasar al siguiente punto sin nombrar 2 bases de datos españolas que se están poniendo en marcha, con una espada en la cual ya se pueden consultar las diferentes variantes. Se va a hacer también como un consenso para que haya una clasificación homogénea, que yo creo que esto es muy importante para que todos nos movamos con la misma información. Y de forma parecida también quería hablar del registro CLECE, que los objetivos son caracterizar los síndromes de predisposición al cáncer, establecer correlaciones genotipo-fenotipo y evaluar el impacto longitudinal de su identificación y seguimiento. Creo que estos 2 registros, aunque supongan un esfuerzo, van a ser muy útiles para poder ya no solo hacer estudios de investigación, sino también desde un punto de vista práctico en la consulta. Vale. Y ahora también, ¿qué recursos podemos usar nosotros, pero que también le pueden servir a los pacientes a la hora de transmitir el riesgo? Bueno, está esta aplicación que se llama Ask2Me, en la cual puedes introducir el gen, el género de la persona y la edad, así como si se ha realizado algún tipo de cirugías, y te da gráficas con la estimación de riesgo. Sí que es verdad que son muy genéricas porque solo tiene en base esta información, de tal manera que es algo muy general, pero bueno, al final la representación gráfica siempre le ayuda a la persona. Aquí, te hace un pequeño resumen del gen y luego te da una serie de gráficas en las cuales compara a los portadores de las variantes con los no portadores y te puede dar, de una forma muy representativa, una valoración y una estimación del riesgo. También
Hay unas recomendaciones de manejo en base a cada gen que se basan en las guías NCCN y en la ESMO. Lo que pasa es que mirándolas con un poquito más de detalle, no están actualizadas con la última versión de 2022, sino con la versión previa y hay algunos de estos seguimientos que han cambiado un poquito. Y luego quería centrarme en el CanRIS, que es que me parece una herramienta online que sé que consume un poco de tiempo, que no tenemos, pero que es una herramienta fundamental para calcular la estimación de riesgo de cáncer de mama y ovario, teniendo en cuenta no solo el estudio genético y la historia familiar, sino otros factores. Yo creo que nos ayuda a nosotros y también ayuda al paciente porque tiene muchísimos recursos de icónicos que pueden ayudar a comprender el riesgo. Lo que hace es usar un modelo matemático que se llama Badicea, en el cual se pueden incluir diferentes factores de riesgo y protectores de desarrollo de cáncer de mama. Está diseñado para profesionales para ayudar a comunicar el riesgo a las pacientes y aquí hay material de apoyo que se puede consultar. Además tiene una interfaz que es súper fácil de usar, solo hace falta registrarse y es gratuito. Tiene en cuenta datos personales, el país en el que se reside, esto es importante, es el país de residencia, no el país del que procede, fecha de nacimiento, índice de masa corporal, el estilo de vida con el consumo de alcohol y sale el desplegable de cuánta cantidad, los factores relacionados con la menstruación, la menopausia, la toma de anticonceptivos, así como, esto es muy importante, la mamografía con la densidad mamaria, con la categorización de BIRADS A, B, C o D. Es uno de los factores que te pueden modular más el riesgo a la hora de hacer una estimación. Diagnósticos previos de cáncer o de otras condiciones y también si el valor del riesgo poligénico, que eso actualmente no está disponible en la práctica clínica habitual, pero esperemos tenerlo dentro de, bueno, en un futuro espero que próximo. Y el estudio genético, en el que puedes incluir los estudios realizados en las familias, si una persona es portadora, los diagnósticos previos y si se ha realizado algún estudio previo en familiares. Y esto engloba toda esta información. Yo creo que esto, pues igual en los genes de alto riesgo como BRCA1, BRCA2, pues igual no tenga tanta implicación, pero en genes moderados o en aquellos casos en los que no se identifica una variante patogénica, pero hay historia familiar, sí que te puede ayudar a individualizar el riesgo. Y ahora aquí te viene la estimación del riesgo y está expresada de diferentes formas para que se pueda comunicar y la persona lo pueda entender. Por ejemplo, aquí vemos pues una estimación del riesgo en los próximos 10 años, que es en lo que es más accionable, ¿no? Porque hay factores de estos que se pueden modificar y la modificación de riesgo cambia a lo largo de los años. Pues aquí vemos que es del 6,8% y vemos que está explicado en otras palabras. Pues si hay 100 mujeres con las mismas características, en los próximos 10 años 7 probablemente desarrollarán cáncer de mama y 93 no. Vemos aquí el dibujito que también esto pues, se puede enseñar en las consultas. Vemos que también lo representa una forma gráfica en la cual parte de la edad actual estima que ahora el riesgo es cero, ¿vale? La persona tiene un diagnóstico y hace una comparativa hasta los 80 años con la estimación de riesgo suya y la estimación del riesgo poblacional. Por eso es importante poner también el país en el que se reside, porque esto puede variar, tanto la estimación del riesgo de la persona como la comparativa con la población. Y luego también lo recoge en una tabla en la que se puede ir comparando con el riesgo estimado de la población y ver cuándo se produce este salto, cuándo hay un incremento significativo de riesgo. Y ya para finalizar, con un gráfico en el que toma entre los 40 y 50 años la estimación de riesgo y la estimación de riesgo a lo largo de la vida y ver si se clasifica por un sistema de colores, en verde que sería parecido al de la población, en amarillo que sería moderado o en rojo que sería un riesgo alto. Y con ello hace una estimación de riesgo y da unas recomendaciones en base a las guías NICE. Y otro de los recursos buenos que tiene es que también te estima la probabilidad que tiene una persona de ser portadora de una variante patogénica. Vale, y ya pasando a otros recursos que nos pueden ser útiles en las consultas, pues EVIC y GenReviews. Aquí se puede buscar por síndrome genético, por gen, y te va a dar también pues, los riesgos asociados y las diferentes recomendaciones de seguimiento. EVIC lo hace de una manera como más sencilla, es muy fácil para usar en un momento en la consulta y revisarlo de una forma rápida. Y en Reviews profundiza un poco más y siempre es un poquito más conservador, de tal manera que da recomendaciones mucho más rigurosas y siempre tiende a una igual sobreestimación.
pero sí que son muy completos y también te indican cuándo es la última actualización, de tal manera que está muy bien para revisarlo. Aquí quería dejar esto, simplemente recursos de diferentes guías clínicas, la tercera edición del libro de cáncer hereditario de SEOM, que sí que es de 2019, pero para conceptos básicos pues está muy bien. Y luego en el paciente, ¿qué le podemos dar en la consulta? Es importante una hoja informativa que acompañe al consentimiento informado, una hoja informativa que aborde tanto la parte clínica como si hay hay proyectos de investigación y es que la persona se pueda llevar eso a casa para luego poder revisarlo con detenimiento. También se pueden crear folletos informativos de los genes más importantes como BRCA1, BRCA2, Lynch, en los cuales se explique de forma muy sencilla, con un lenguaje popular, para que esa persona luego pueda ayudar a transmitir esa información a sus familiares. Datos de contacto de la unidad, yo creo que esto sí que es un recurso también importante. Y también facilitar la realización de estudios directos a familiares, darles la opción de darles algún recurso para que puedan tener un contacto más directo, para que estos familiares puedan pedir cita para hacer este estudio. Recursos web, si por parte del hospital se puede realizar, en las que haya una información básica. Y luego también quería hablar de las asociaciones para pacientes y quería nombrar a la Asociación de Mama y Ovario Hereditario, que es una asociación muy potente, que tiene como objetivo pues, ser un referente para las pacientes portadoras de una mutación genética va a provocar cáncer de mama y ginecológico, y también promover la prevención y la investigación. Y quería hablar de que ahora están desarrollando una aplicación móvil que creo que se va a presentar el próximo 27 de abril en jornadas que realizan, que es una aplicación móvil informativa sobre el cáncer de mama, cáncer ginecológico y lo que supone ser portador de una variante patogénica, que es un contenido que va a estar actualizado y que se realiza por profesionales para pacientes y que se ha desarrollado en colaboración con la Sociedad Española de Oncología.